En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. He de confesar que hoy celebramos a uno de mis santos favoritos, a Santo Tomás de Aquino, que bueno, también es el patrón de los estudiantes de teología y especialmente también de los teólogos. Pues a ellos les felicitamos y pedimos por ellos, porque en un mundo donde reina tantas veces la confusión, el relativismo, pues la palabra de los buenos teólogos, de aquellos teólogos que se esfuerzan por encontrar a Cristo, pues es determinante para indicar dónde está la verdad de nuestra salvación. Vamos a escuchar hoy dos parábolas, venimos escuchando ya algunas de ellas, y hoy pues dos referidas al campo, a la agricultura, y en concreto a dos semillas. Una semilla general y otra que va a ser el grano de mostaza. Del Evangelio según San Marcos. También decía: el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios o con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza, que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba si no eran parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Mirad, hay un versículo que a mí me ayuda mucho a comprender estas dos parábolas, que es esa frase que dice Jesús justo en el Domingo de Ramos, cuando entra triunfante en Jerusalén. Dice ahí: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo. Tenemos que comprender que para vivir la vida cristiana tenemos que experimentar muchas veces lo que es la muerte a nosotros mismos, lo que es el fracaso, incluso a veces la humillación. ¿Por qué? Porque el primero que pasó por el fracaso, el primero que pasó por la muerte, fue el mismo Jesucristo. Pensemos en el discurso del pan de vida. Es como cuando uno pues predica la verdad y de repente pues la gente empieza a huir. ¿Por qué? Porque no gusta, porque es incómoda, porque no es atrayente. Pues lo mismo le pasó a Jesucristo cuando empieza a decir que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en mí, etc. De repente vemos cómo los judíos empiezan a marcharse. Y bueno, pues llega Jesús y les pregunta a los apóstoles, dice: ¿vosotros también queréis marcharos? Y Pedro valientemente, desde luego por el Espíritu Santo, le dice al Señor: Señor, ¿pero a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pues bien, tenemos que pasar por esa experiencia que es el fracaso, y no tenemos que tener miedo al fracaso o a la humillación o a esa fragilidad que podemos experimentar, porque el mismo Cristo pasó por ella. Y para dejar que Cristo viva en mí, tengo que morir a mí mismo, como decía Santa Ángela de la Cruz. Y estas dos parábolas nos enseñan, por un lado, lo que significa la gratuidad de esta salvación que Dios nos ofrece, de esta fe que Dios suscita en nosotros, y por otro lado, la desproporción entre el inicio y el final, porque la gratuidad la vemos en esa parábola de la semilla automática, esa semilla
de la cual tú no tienes que estar preocupado. ¿Por qué? Porque es Dios el que te da ese don, es Dios el que te da ese regalo. Y por otro lado, la desproporción entre lo que somos y aquello a lo que estamos destinados, aquello a lo que somos llamados. Esa semilla, ese grano de mostaza pequeño, pero que de repente empieza a crecer, y de repente vemos cómo es incluso lugar para que otros puedan habitar. Y eso es la vida cristiana, dejar que Cristo viva en mí para que yo después también pueda dar vida a los demás, para que yo también pueda dar cobijo a otros tantos. Pero solo esto puede ser realizado si morimos a nosotros mismos y dejamos que Cristo viva en nosotros, a veces pasando por la humillación como Él la pasó y pasando también por el fracaso. Había un santo sacerdote que nos decía muchas veces en el seminario que tenemos que es verdad, ¿no?, que tenemos que formarnos, conseguir pues cualidades humanas, estudios, pero que lo más importante es pasar por lo que significa el fracaso pastoral, pasar por lo que significa pues a veces no triunfar, porque también Cristo a veces experimentó este no triunfo a los ojos de los hombres. Pues nada más, que paséis un feliz día y encomendemos especialmente a los seminaristas y a tantas personas que se forman en teología a Santo Tomás de Aquino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día.